iniciar justamente pensando en el concepto de sustentabilidad, ¿no? Como algo bien amplio, como un paradigma, como una visión, pensar de qué se trata cuando hablamos de desarrollo sustentable. En sí, justamente lo que nos plantea o lo que nos lleva a pensar este desafío de desarrollarnos de forma sustentable es precisamente poder pensar en responder a nuestras necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Se plantea justamente estos tres ejes, estos tres puntos centrales que tienen que ver con lo ambiental, con la responsabilidad ambiental, con lo social, con la inclusión, la justicia en términos sociales y con la factibilidad económica para que sea justamente una manera en la cual pueda esto sostenerse en el tiempo, ser replicable, ser escalable y amplificarse. Entonces, bueno, teniendo un poco planteado eso, hay una serie de conceptos que tal vez se ven reflejados en lo que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, los ODS de las Naciones Unidas, que precisamente, bueno, marcan 17 puntos, 17 metas, que son temas muy distintos, van desde el acceso a la educación, la igualdad de género, las energías limpias, es decir, muchos temas puntuales que se marcan como prioridades, pero tienen todos una cuestión en común y es que son atravesados o son transversalmente justamente condicionados o tienen mucho que ver de forma muy cercana con lo que significa la contaminación. Entonces, bueno, es una cuestión que justamente atraviesa de forma completa todas esas distintas problemáticas que se marcan como metas o como objetivos para lograr un desarrollo sustentable. Y cuando hablamos de contaminación, bueno, seguramente muchos de nosotros se nos viene a la cabeza alguna imagen como esta, se nos viene pensar en residuos, en basura, en esta cuestión. Muchas veces nosotros estamos tirando continuamente residuos, una bolsa de basura que sacamos a la calle y ni siquiera tenemos mucha idea de a dónde va a parar todo eso después. Entonces, la cuestión es pensar justamente en nuestro lugar, bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Acá en el Gran Buenos Aires, la gran mayoría de todos los residuos que de vuelta cada persona, cada familia saca a la puerta de su casa, terminan yendo a sea un relleno sanitario, a un lugar donde se entierran, son estos terrenos donde se pone una capa impermeabilizante, después se van acumulando todos esos residuos por años, por bastante tiempo, y una vez que eso se satura, se llena, se cubre de vuelta con una capa impermeabilizante, se tapa y queda justamente como esta montaña de tierra, esa montaña inutilizada de ese terreno. Podemos pensar que estamos de algún modo barriendo la basura bajo la alfombra, pero bueno, ese definitivamente no es el peor de los casos, porque queda dentro de todo neutralizados esos residuos. Lo que sucede también es que en muchísimos lugares, en muchos barrios, en muchas provincias, incluso internacionalmente, en la mayoría de los lugares del mundo, ni siquiera existen estas facilidades de gestión de un relleno sanitario, sino que los residuos terminan en un basural a cielo abierto, o siendo quemados, o en vertederos, o lo que fuera, y justamente a partir de ahí, toda esa contaminación de las cosas que nosotros consumimos y después generan desechos, o también de todos los procesos productivos, de los bienes de consumo que nosotros después terminamos comprando, los servicios, etcétera, van generando residuos, van generando desechos, y todo eso después termina yendo a dispersarse, a terminar justamente en contacto con el entorno natural y contaminando todo eso. Y por ahí, bueno, cuando veíamos esta imagen anterior, o vemos esta otra, donde tal vez encontramos una situación un poco más crítica todavía, lo que se ve es justamente la gran predominancia o la gran cantidad de residuos, sobre todo residuos plásticos que empezamos a ver acá. ¿Y por qué remarco esto? Porque justamente cuando vemos que una gran parte de todos los residuos que generamos ni siquiera van a ese circuito de gestión, ni siquiera son reciclados o no pueden ser reciclados como muchos de estos descartables plásticos, entonces no se puede canalizar todos esos materiales para poder reaprovecharlos, lo que empieza a suceder es esto. En este caso, bueno, vemos una situación bastante extrema donde todo el entorno marino, en este caso, se ve justamente plagado, se ve repleto de descartables plásticos. ¿Y por qué es que vemos, digamos, de forma tan marcada tanta cantidad de plásticos acá? Justamente porque estos residuos plásticos no pueden biodegradarse, no pueden reintegrarse a los ciclos de la naturaleza, no pueden descomponerse naturalmente, sino que van a terminar contaminando eternamente. Lo que va sucediendo con el tiempo es que se van fragmentando, se van partiendo en pedazos cada vez más chicos, un paso incluso de cientos de años, y todo eso lo que va formando es el microplástico. Microplástico que justamente son partes cada vez más chicas que ya ni siquiera no las podemos percibir con el ojo humano. Entonces el problema ahí podríamos incluso pensar que no se resuelve e incluso empeora, porque sigue estando toda esa contaminación acumulada, pero ya no la podemos ver.
Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se empieza a grabar, se empieza a concentrar todo esto? Bueno, vemos en este caso la contaminación marina, podemos haber escuchado hablar, por ejemplo, de las grandes islas de plástico en los océanos, la gran isla de plástico del Pacífico, que justamente es una concentración de todos los residuos plásticos que se da por las corrientes marinas y que tiene una superficie que abarca 10 veces el tamaño de Uruguay. Es decir, prácticamente todo un continente entero que se genera por la concentración de los residuos en los océanos. Y después por ahí nosotros vemos imágenes a veces de aves o de peces que aparecen con todo el tracto digestivo repleto de plástico, que aparecen muertos, que aparecen ahogados, y bueno, obviamente son imágenes llamativas o que nos impactan, pero no logramos dimensionar qué impacto tan directo todo esto genera para con nosotros o para con la salud de las personas. Bueno, en este caso vemos justamente el entorno de una población muy condicionado por esto, y además hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que hay estudios muy recientes que nos empiezan a mostrar que el plástico, sobre todo que el microplástico, se encuentra presente en el agua que tomamos, en nuestros alimentos y hasta en el aire que respiramos. Y por ahí nosotros podemos pensar, bueno, justamente si el agua está contaminada con todo esto, o los propios animales que están viviendo ahí, eso llega a nosotros a través de la cadena trófica, de las cadenas tróficas, pero incluso estudios muy nuevos, literalmente hace algunas semanas yo leía uno que mostraba cómo estos microplásticos ingresan a las plantas a través de las raíces, se transportan después y terminan en las frutas o en los vegetales que se consumen y que se comercializan ampliamente. Más del 90% del agua mineral embotellada que nosotros compramos internacionalmente tiene micropartículas de plástico. Entonces todo esto está presente y el promedio que se estima justamente de cuánto estamos consumiendo es de alrededor de 5 gramos por semana. Cada uno de nosotros, unos 5 gramos por semana de plástico que estamos ingiriendo, que es el equivalente prácticamente de estar comiéndonos un vaso de plástico descartable todas las semanas, cada 7 días. Todo eso justamente ingresa a nuestro cuerpo. Y son partes tan chicas que incluso pueden atravesar nuestras membranas celulares, que pueden ingresar incluso habiendo absorbido justamente distintas toxinas, metales pesados, o propio de los materiales plásticos, materiales o sustancias que pueden ser disruptores hormonales, que pueden desencadenar distintas afecciones de salud que ni siquiera conocemos del todo. ¿Por qué? Porque justamente es muy nuevo todo esto, la profundidad de la investigación que se empieza a dar en los humanos, se ha visto justamente todo esto en animales y se ha empezado a documentar cada vez más, pero por eso es tan necesario poder empezar a ponerle un freno a esto. Y por ahí, bueno, esta imagen que mostraba acá es de Jakarta, en Indonesia. Pero la verdad es que no hace falta irse tan lejos para ver este tipo de situaciones tan complicadas. Esta es una imagen acá en Argentina, sobre todo en la cuenca Matanza-Riachuelo, tenemos nosotros un caso muy cercano que justamente es de las cuencas más contaminadas del mundo. Y de las cuencas más contaminadas del mundo, y no solamente hablamos, bueno, de los basurales a cielo abierto, de la falta de gestión para los residuos, sino que además ahí se suman, por ejemplo, efluentes del polo petroquímico de Oxud, es decir, residuos industriales, que llevan en este caso a encontrar justamente envenenamiento en chicos que no llegan a los 5 años de edad porque mueren con altos niveles de plomo en sangre, por ejemplo. Entonces, como que realmente lo que empezamos a identificar acá con todo esto es ver que los residuos, que los desechos, que los restos que justamente quedan de todo lo que nosotros consumimos, de lo que producimos, van a parar a algún lado y tienen un impacto y afectan no solamente al ambiente y la degradación ecosistémica, sino que también impactan en nuestra salud y sobre todo, obviamente, como se puede identificar, en la salud justamente de los sectores que tienen menor infraestructura, que tienen menores estructuras justamente para poder tener una gestión mejor de todo este tipo de afecciones. Entonces, lo más importante ante todo esto es, bueno, ¿cómo nos planteamos frente a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos entender este problema no como algo simplemente preocupante, sino como algo que en lugar de preocuparnos nos ocupe? Que en lugar justamente de asustarnos o paralizarnos nos lleve a hacer algo al respecto para poder ir mejorando esa situación. Entonces es eso, es no pensarlo justamente como una problemática nomás, sino poder adoptar un compromiso, tomarlo como un desafío y poder generar una acción para tratar de contribuir de nuestro lugar para con esas problemáticas. Entonces, puntualmente hablamos de la contaminación, de los residuos, de los plásticos descartables particularmente, y entonces quiero contarles sobre esto y de qué forma empecé a trabajar con una iniciativa relacionada a este tema. Puntualmente les hablaba justamente de los descartables plásticos. Vemos acá vasos de plástico. Les hablaba que la cantidad que estamos ingiriendo cada uno de nosotros en promedio por semana son unos 5 gramos, que es
el equivalente de lo que pesa normalmente uno de estos vasos descartables plásticos. Y de vuelta, no solamente justamente cómo esto repercute en el entorno, sino cómo termina condicionando nuestra salud o cómo termina afectando también a las personas, a la sociedad. Entonces, viendo esto, les cuento el caso de los vasos puntualmente, porque fue ese un disparador que a mí, hace algunos años, cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, me generó un interés para investigar más sobre el tema y para tratar de generar un desarrollo desde la parte tecnológica. Cuando estaba justamente entrando al último año de la escuela, veía, era una escuela bastante grande con muchos dispensers de agua y se veía continuamente cómo los chicos iban, se acercaban, agarraban un vaso, tomaban un trago de agua, los tiraban y todos los días terminaban los tachos de basura al lado de estos dispensers de agua rebalsando de vasos descartables, de vasos que se habían usado apenas por unos segundos. Y viendo eso me puse a hacer algunas estimaciones y empecé a encontrar que todos los años se estaban tirando más de 600 kilos de plástico solamente por el uso de los vasos descartables en esa escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Nos ponemos a pensar esto en otra escala, a nivel nacional tiramos más de 1.000 millones de vasos descartables todos los años, a nivel internacional son más de 5 billones todos los que se consumen, y todo esto de vuelta justamente termina contaminando, termina afectando justamente el entorno de manera perpetua. Y entonces, bueno, la realidad es, me puse a pensar por qué no tenemos una opción para evitar esto. Y en muchos casos directamente tal vez no está la opción de tener algo reutilizable, que es de entrada lo primero que uno tiene que pensar justamente para evitar estar tirando continuamente esto y generando contaminación, generando residuos. Entonces, la idea de que empecé a pensar, a trabajar, arranqué con los primeros prototipos ahí, después fue avanzando, fue el desarrollo de unas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables generados a partir de extractos de algas, que tales que se tiene normalmente. Y además, no es solamente la cuestión de cómo se constituye, de qué está hecho el vaso, sino también el hecho de que son máquinas que los producen in situ, es decir, en el lugar donde se consumen, sea en una oficina, en un lugar de comida, en un lugar de eventos, en una escuela, en una universidad, en un hospital. Están estas máquinas que son justamente como un dispenser, no un dispenser de agua, sino un dispenser de vasos, que los producen para que estén a disposición de los usuarios, y de esa forma también se apunta no solamente a poder consumirlos de manera distribuida, siendo que se degradan tan rápidamente, sino también a poder evitar el impacto ambiental de todo el transporte, la red de logística y de distribución que hay habitualmente con una producción más centralizada. Y entonces, bueno, ahí les comentaba, arranqué a trabajarlo cuando estaba ahí en el último año de la escuela, después de a poco entré a la universidad, a UNSAM, a estudiar biotecnología, empecé a meterme en un montón de programas, de competencias, tratando de conseguir recursos, fondos para poder seguir avanzando con el proyecto, y a partir de eso, recientemente, ahora hace poco más de un año y medio, pude armar un espacio de desarrollo dentro de la universidad, dentro del campus Miguelete, justamente para enfocar en la investigación aplicada del proyecto. Y bueno, eso fue un paso clave justamente porque a partir de ahí empecé a articular con diseñadores industriales, con gente que trabaja en ingeniería de materiales, poder realmente ir dándole un respaldo, mejorando todo eso para ir justamente optimizando cómo estaba la parte tecnológica. Y la idea ahora es poder, en cuanto se pueda retomar la actividad, ir implementándolo en el campus de la universidad, poder empezar a hacer pruebas ahí, hacer certificaciones, obviamente, de todo lo que tiene que ver con la aptitud que tienen los materiales para estar en contacto con bebidas y todo un montón de pasos que van surgiendo y que tal vez tenía previstos para este año, que se vieron interrumpidos por toda esta situación tan complicada que estamos atravesando ahora. Y bueno, a partir de eso, si va funcionando bien, poder ir implementándolo y escalando justamente la solución. Y por otro lado, lo que quería comentar también fue que, bueno, les decía recién, para ir avanzando con esto, de a poco en estos últimos años, había empezado a presentarme en distintas competencias o distintos certámenes, en distintos programas. Y dentro de eso, dentro de ir moviéndome o golpeando puertas, surgió una posibilidad que en realidad no era a lo que estaba apuntando o algo que yo tenía previsto, pero fue realmente una chance increíble, que fue la de representar a la Argentina en la Cumbre Mundial del G20 para jóvenes en Alemania en 2017, donde justamente estuve participando de un comité, de un grupo de jóvenes de todo el mundo, trabajando en temas de ambiente, de cambio climático, de justamente cómo llevar las perspectivas de los jóvenes a estos entornos diplomáticos donde se reúnen los máximos líderes mundiales, presidentes, primeros ministros, bueno,
la canciller justamente acá, Angela Merkel, que tuve la chance de darle un discurso en el cierre de este encuentro, de esta conferencia, justamente representando a todo el grupo con el cual habíamos estado trabajando. Y bueno, y a partir de eso también empezar a pensar de qué forma la incidencia en términos gubernamentales o a nivel legislativo, o todo el marco estratégico que eso representa, es muy importante también justamente para ir sumando o aportando a estas problemáticas. Entonces, les contaba, bueno, me había arrancado a meter más desde la parte tecnológica, buscando generar un desarrollo que pudiera contribuir con este problema de la contaminación plástica, y el año pasado lo que surgió también fue la creación de esta campaña, de esta iniciativa, que se llama Argentina no descarta, que justamente a lo que apunta es a lograr un marco nacional para regular los descartables plásticos, es decir, para poder ir eliminando progresivamente todo este tipo de elementos, los vasos descartables, las bolsas, los platos, los cubiertos, los sorbetes, los revolvedores. Son todos elementos que normalmente, bueno, no son biodegradables, además no se reciclan por las cuestiones de la factibilidad, de la viabilidad en términos de la logística, de todo eso, y entonces no se logran retomar como insumos para poder utilizar esos materiales. Entonces terminan generalmente o de vuelta en basurales, en rellenos sanitarios o contaminando. Entonces a partir de eso, bueno, la cuestión fue enfocarlo como en dos partes. Una a nivel nacional, trabajando con un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, que se pudo hacer una exposición justamente impulsando eso, que el año pasado venía justamente avanzando bien en la Comisión de Ambiente, y después justo vinieron las elecciones, este año irrumpió la pandemia, entonces había frenado un poco, pero ya se ha retomado y ya se está tratando de nuevo, y la idea es justamente que pueda avanzar lo más pronto posible ahí a nivel de la Comisión de Ambiente, en la Cámara de Diputados, y que pueda avanzar eso en el Congreso de la Nación. Y por otro lado también, a nivel municipal. Acá pueden ver esta petición en la plataforma de Change, que justamente ahí había hecho este petitorio para sumar firmas, para sumar apoyo y que pueda ir avanzando esto en general. Y además ahí había cargado material justamente para que esto se pudiera aplicar localmente, no solo, es decir, no solo a nivel nacional a través de una ley en el Congreso, sino que se pueda aplicar en cada municipio, en cada ciudad del país, mediante ordenanzas municipales. Y entonces había hecho un formato editable de ordenanza, había estado buscando también ejemplos, casos legislativos locales de Argentina, y había puesto también fundamentación toda a disposición ahí en algunos links en la petición. Y ahora, justamente esta semana, presentamos este sitio que vinimos armando con distintas organizaciones que se fueron sumando a este avance en este último tiempo, para dejar justamente todo eso más accesible, para que se pueda utilizar a disposición de distintos concejales o ciudadanos, organizaciones que quieran ir trabajando con el tema, que quieran ir impulsándolo en distintos lugares del país. Y está justamente cargado todo este material, hay información, se puede hacer consultas para que todo esto pueda ser lo más accesible posible y que se siga amplificando. Y de hecho, bueno, ahora la semana que viene, el próximo viernes, ahora en estos próximos días vamos a anunciar eso, se va a hacer un webinar, un conversatorio para invitar a concejales de todo el país a que puedan conocer de la propuesta, que puedan interiorizarse en la problemática y que puedan a partir de eso también tener estas herramientas a disposición para poder impulsar justamente ordenanzas y que puedan trabajar el tema cercano a cada comunidad, a lo más cotidiano de cada persona donde vive en todas las provincias de nuestro país. Entonces, bueno, un poco para cerrar o para dejar como más una conclusión, les quería compartir esta frase, que lo que dice es: quienes tienen el privilegio del saber adquieren la responsabilidad de actuar. De algún modo, al principio les contaba justamente sobre estas distintas problemáticas, sobre toda esta situación a nivel de los residuos, a nivel de la gestión y puntualmente de la contaminación plástica, de los descartables plásticos. Y cuando nosotros empezamos a conocer todo ese impacto, lo más importante es esto, es no quedarnos justamente en el problema o en lo que eso representa de forma negativa, sino de cómo podemos ir contribuyendo entre todos y desde distintos ámbitos a generar mejoras. Puede ser desde los hábitos más cotidianos nuestros, desde la diferenciación de los residuos, de entender justamente, tratar de evitar todo lo que son descartables, y esto obviamente lo podemos ampliar a un montón de otros ámbitos, pero también a nivel de, bueno, cómo podemos trabajar en proyectos lo comunitario, del desarrollo tecnológico, que puedan contribuir, que puedan brindar soluciones, y también buscar generar incidencia, amplificar este mensaje, y que a nivel gubernamental, desde los distintos estratos, desde lo nacional, desde lo provincial, desde lo local, se pueda ir trabajando estos temas justamente para marcar una estrategia para poder impulsar esto de forma integrada y que se puedan lograr soluciones efectivas. Así que, bueno, muchísimas gracias
por el espacio y a disposición ahora por cualquier consulta que pudiera surgir. Genial, gracias, Jero. Bueno, a mí me surgieron algunas preguntas. Si alguien más tiene alguna consulta para hacer, escribe en el chat y yo se las voy transmitiendo. Por lo pronto, Jero, te quiero preguntar, porque bueno, un poco comentaste que tuviste la posibilidad de, bueno, ir golpeando distintas puertas para pedir colaboración para tu invento, para tu proyecto. Entonces conoces la situación o la realidad de distintos países. Entonces se me ocurre la pregunta de si ves que hay algún país que esté bastante avanzado en cuanto al desarrollo sustentable, y puntualmente en la cuestión del plástico, si observaste que algún país tiene como esa cuestión saldada o bastante avanzada. Bueno, a ver, a nivel general de los residuos o de la contaminación en lo más amplio, pienso que el paradigma, la visión que claramente tiene que ser el camino hacia el cual apuntamos, es el de la separación en origen y el de poder valorizar la mayor cantidad de residuos que podamos. Es decir, normalmente acá en Argentina generamos más de la mitad de lo que estamos tirando normalmente, son residuos orgánicos que se pueden compostar. Entonces eso pienso que es un paso clave a dar, sobre todo para poder transformar esos residuos en un abono, en fertilizante, en la casa de cada uno, en el mismo lugar donde se están generando esos restos, y evitar ese transporte, esa logística, esa huella de carbono y todo ese impacto. Eso creo que es un primer paso clave. Y obviamente también lo que es la separación de los materiales secos, los materiales que pueden ser reciclables, que al limpiarlos después justamente se pueden valorizar, se puede canalizar a través de justamente el rol tan importante que tienen las cooperativas de reciclaje y toda esa red de desentramado que se va formando y que pienso que se tiene que seguir fortaleciendo muchísimo para todos esos materiales, tanto de los plásticos como los textiles, los metales, papel, cartón, todos los residuos electrónicos, un montón de materiales que normalmente se están tirando y se transforman en un problema ambiental en lugar de convertirse en un valor, en algo que se puede reaprovechar y que puede retornar como un insumo. Y pensándolo a ver a nivel más general, sí hay ciertos países que han ido avanzando en implementar esto y sobre todo, no solamente países, sino que ciertas ciudades, porque todo lo que es gestión de residuos siempre se maneja más a nivel municipal, entonces depende mucho de cada localidad. Mismo acá en Argentina se va dando de forma muy despareja todo ese avance, porque tal vez no hay una integración completa de cómo pensar, bueno, una estrategia, vamos a implementar una diferenciación de los residuos, vamos a potenciar todo el trabajo de los recicladores y vamos a justamente generar que eso se imponga y que sea la normalidad general en todos lados. Pero bueno, eso hablando más en general. Yendo al caso de los descartables plásticos, habiendo tenido, por ejemplo, la posibilidad de estar en distintos lugares, creo que lo más importante es poder evitarlos a través de los reutilizables. En algunos lugares, por ejemplo, en Alemania, lo que sí veía mucho era esto, que en los supermercados, en los comercios, estaba esta cuestión de que no ibas con una bolsa descartable, o que estaban los elementos de estos vasos de vuelta, o los cubiertos, o la vajilla, todo eso descartable, prácticamente, o por lo menos en lo que tuve la posibilidad de conocer, no lo veía, sino que era principalmente todo reutilizable. Y después otro caso que en realidad me llamó bastante la atención, pero que es bastante diferente a eso, fue el año pasado cuando estuve en Boston, que fui a conocer una cadena de comida, un lugar que eran distintos bares o lugares justamente de comida rápida, que lo que tenía era una particularidad donde todo lo que se consumía ahí era de origen vegetal. Es decir, desde los alimentos, que tenía como bueno, un menú vegetariano y también una parte de carnes con proteína vegetal, como una cuestión desde la parte de la oferta gastronómica, digamos, pero también otra particularidad era que toda la vajilla, desde, bueno, obviamente las servilletas, pero también los vasos, los cubiertos, los sorbetes, todo lo que se consumía ahí, eran de materiales bioplásticos. Es decir, son materiales que son muy similares estructural, mecánicamente, cómo funcionan, a los plásticos tradicionales, que son generados a partir de derivados del petróleo, pero que en ese caso estos bioplásticos se generan a partir de fibras vegetales, principalmente, por ejemplo, por la fermentación del maíz, como lo es el PLA, por ejemplo. Entonces, ellos, bueno, todo lo que consumían ahí iba a parar a un mismo tacho, porque no había una diferenciación, porque no había reciclaje, sino que
todo lo que se descartaba iba a parar a un compost industrial, es decir, a facilidades donde todo eso se procesa, no como un compost que puede tener cualquier persona en un patio, en un balcón, en una terraza, en una compostera hogareña, sino que justamente son centros, como tal vez los hay acá, para procesar los restos de poda, que lo que hacen es controlar todas las condiciones de humedad, de oxigenación, de temperatura, potenciar eso, incluso en algunas veces agregando microorganismos para que se acelere todo ese metabolismo, ese proceso de biodegradación y que se puedan descomponer todos esos materiales. Hay una salvedad ahí que esos bioplásticos, por ejemplo, un vaso de bioplástico, si uno lo deja en una compostera o lo deja en la tierra, no va a desaparecer, porque la composición es muy similar a la de los plásticos tradicionales. Pero en este caso, al procesarse de esa forma, al tener esas facilidades de gestión, sí se puede descomponer. Entonces lo que se daba ahí es como este circuito circular, ese circuito bien cerrado, donde se consumía todo eso de origen vegetal. Va a parar a una compostera, a un lugar de compostaje industrial, eso después vuelve como abono a los productores locales que abastecían a este local, y entonces justamente se da todo ese circuito sin una generación de residuos que vaya a salir de ahí. De algún modo igualmente es un castillo de cristal, es una burbuja porque funciona únicamente en este lugar, un entorno con una capacidad adquisitiva o con una capacidad también de infraestructura y de las capacidades tecnológicas de implementar todo esto que literalmente no hay en ningún lugar del mundo. Pero bueno, esto es un caso y también lo que nos lleva a pensar es, bueno, cómo pensar las soluciones contextualizadas en dónde se tienen que implementar. Porque por ahí si nosotros decimos, bueno, tenemos esta solución, no vamos a usar más descartables plásticos, vamos a usar todos bioplásticos y reemplazamos todo eso por bioplásticos. Acá en Argentina no hay diferenciación de los residuos para llevarlos a un compostaje industrial, entonces si nosotros consumimos eso, la situación es la misma. Es decir, el problema sigue siendo el mismo, porque todo eso se va a comportar como si fuera un plástico normal, mismo también si va a parar a un relleno sanitario. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso del desarrollo que yo vengo trabajando, es un material que está compuesto principalmente por agua, son fibras vegetales que absorben agua y a partir de eso se puede generar el vaso, los vasos, y entonces de ese modo es algo que sí se degrada muy rápido, les decía, en menos de 2 semanas, porque cuando los microorganismos empiezan a consumir toda esa estructura, después el agua se volatiliza o vuelve a la tierra, entonces se acelera mucho todo ese proceso de degradación. Pero en estos otros casos no. Entonces por ahí, bueno, pensarlo justamente cómo se va a gestionar y en estos casos donde lo óptimo tal vez es evitar el descarte, se puede directamente reemplazar por alternativas reutilizables, retornables o lo que fuera, donde no estamos tirando todo el tiempo. Que tampoco es la idea, ¿no?, del proyecto. En mi caso lo que planteo no es justamente, bueno, reemplazar todos los vasos de plástico por vasos generados a partir de extractos de algas, sino poder generar una alternativa que pueda acompañar esa transición en los lugares donde sea necesario y también ir generando esta conciencia y ir promoviendo avances en distintos sentidos para que haya soluciones que directamente eviten el residuo de primera, digamos, de raíz. Pero sobre eso tengo otra consulta para hacerte. Viste esto que comentabas del compostaje industrial. Justamente Mili, que es una chica que nos acompañó en varios de los encuentros, nos preguntó, Mili, vos sos de San Martín, ¿no? ¿Querés hacer la pregunta que me habías hecho sobre si en San Martín, creo a ver que tu pregunta era esta en aquella vez, si en San Martín existe algún lugar en donde utilicen el compostaje industrial? ¿Era esa pregunta, Mili? Sí, tenía que ver con que, por ejemplo, yo en casa quería compostar. Bueno, estoy compostando ahora, pero por ejemplo, nosotros no tenemos espacio para utilizarla. Y me habían comentado o había escuchado que había la posibilidad de que pueda llevar a algún lugar que sí la puedan utilizar el compost y que sí les pueda servir. Eh, Como para generar una alternativa de, bueno, vos no la utilizás, pero por lo menos igual lo estás haciendo y en otros espacios lo pueden utilizar. Porque por ahí la Ah, ok, mayoría no bueno. tenemos el espacio O para sea, el hacerlo. compost, el abono en sí, la tierra esta fértil, es donde ubicarla, digamos. Sí, bueno, Claro. eso es clave como pregunta en muchos casos donde tal vez al no estar en un patio o lo que fuera, dónde va todo ese material que se va generando continuamente a partir de la degradación de los residuos, a dónde se puede poner. Bueno, lo que sí, por ejemplo, a ver, hablando más en general, eso sigue siendo compostaje domiciliario, es decir, uno tener una caja, un balde, una compostera, que hay distintas variantes, todo, pero es ponerlo ahí y que los residuos se vayan degradando, agregando los restos de la cocina, restos vegetales, materiales secos, papeles, etcétera, se va compostando. Y entonces a partir de eso se genera justamente ese abono.
En muchos casos, bueno, eso uno lo puede poner en la tierra, en macetas o lo que fuera, y si no, también hay lugares donde lo reciben, por ejemplo, se puede llevar a cualquier plaza donde directamente en un cantero o lo que fuera se puede agregar, sino en lugares, o sea, varía mucho dependiendo de cada lugar, de cada barrio, de cada comunidad, pero hay lugares donde se recibe eso, y si no, a cualquier conocido que tal vez tenga un poco de patio o lo que fuera, se le puede dar eso y armar justamente esa articulación. La otra, digamos, la otra pata de todo esto es el compostaje industrial que les mencionaba antes, que, por ejemplo, en San Martín, en la SEAMSE, que era este lugar, este relleno sanitario que hablábamos antes, hay, por ejemplo, una planta piloto, un lugar donde hacen compostaje industrial, que lo trabajan más que nada para los restos de poda. Es decir, la recolección de, justamente cuando se podan los árboles o ese tipo de materiales, que es todo, bueno, muy homogéneo, muy parejo, muy similar, lo llevan a un lugar donde se hacen como unas pilas de compost, es decir, no es en una caja, en una compostera, sino que se hace en una estructura como unas pirámides, que es como si fuera en un terreno, se ponen unas pirámides de tierra donde ahí adentro se va biodegradando eso, y entonces, bueno, básicamente ahí es donde se pueden generar esa biodegradación acelerada o potenciada. Y eso realmente no está en muchos lugares, en algunos lugares, le digo, se usa para la gestión de resto de poda, pero si no lo otro, esto de dónde llevar o dónde canalizar, tal vez si uno está compostando y no se le ocurre a dónde llevar ese material, digamos, se puede buscar distintas alternativas, pero lo más cercano puede ser en una plaza o en cualquier lugar así abierto que haya cerca de nuestra casa, y si no, buscar justamente algún conocido, alguien que le pueda servir y acercárselo directamente. Claro, yo pensé que había como alguna organización o o espacios más grandes en donde directamente recibían, bueno, che, nosotros necesitamos, y que directamente lo llevaba ahí y por ahí conocías algún lugar. Sí, lo que conozco ahora que vos decís así, que me suena, es una red que se llama la red de compostaje, que en realidad lo que ellos habían ido armando eran como programas pilotos de recolección. A partir de, ellos te llevaban un balde para que uno vaya dejando los residuos orgánicos, y después ellos lo pasaban a buscar. No sé si, digamos, había distintas variantes. Una era que lo llevaban para compostar ellos, y otra era que uno podía compostar y ellos pasaban a buscar eso. Red de compostaje se llama, si querés podés buscar ahí o averiguar, que me Dale. parece que puede ser una punta ahí para conocer un poco más. Y después, bueno, esto que le decía, si uno tal vez lo puede hacer en su casa, pero no tiene dónde llevarlo, identificar tal vez algún contacto o lo que fuera que le pueda venir bien. Genial. Listo, También gracias. acá Eduardo Maidana en el chat comenta que en Facebook, si uno busca Refoco, es una red de compostadores comunitarios y que quizás ahí alguien sabe dónde podría llevarlo. Bueno, Candela Farach dice, Jero, ¿cómo manejás el tema del plástico en tu casa y con las comidas empaquetadas? ¿Hacés más comidas caseras? Sí, en general, de vuelta, cuando uno está comprando distintas cosas, por ahí la clave es empezar a pensar primero cómo las compra, en qué formato, y ahí justamente buscar minimizar los envoltorios o los residuos en general, que uno ya sabe de partida que si estás comprando un paquete que viene con una bolsa dentro, con otra bolsa y con una galletita, bueno, eso obviamente no es lo óptimo para la forma en la cual después todo eso va a estar resultando, ¿no? Pero por ahí justamente se puede comprar más agua a granel, o en lugar de comprar, no sé, en el supermercado, ir a una verduría o lo que fuera, tratar justamente de los lugares donde se compra. Ahora hace poco creo que vi el lanzamiento de un supermercado, una cadena de supermercados que es todo directamente a granel, entonces tiene más variedad de productos, pero eso, a ver, más en general, en lugar de cuando uno piensa qué es lo que va a comer, o en distintos lugares, siempre se puede ir identificando los residuos que eso va a generar para tratar de que sea lo menor posible. Pero después, obviamente, la clave es también cuando uno, bueno, ya da ese primer paso, y mismo también en lo cotidiano, ¿no? En lugar de estar comprando una botella de agua, o estar usando un vaso, o estar llevándote una bolsa, en cualquier comercio o lo que fuera, uno puede tener la alternativa reutilizable, tener una botella, tener en la mochila, tener una bolsa reutilizable, es decir, un montón de alternativas que evitan estar tirando continuamente esos productos. Y por otro lado, después, cuando sí ya tenés justamente esos residuos y los tenés en tu casa y tenés que hacer algo con eso, bueno, tratar de diferenciarlo de la mejor manera posible, poder limpiarlos para que después
se puedan reciclar y que sea más fácil de hacer esa separación, y mismo, bueno, en las cooperativas que lo reciban, que ya esté lo más separado posible para que eso después vaya a canalizarse, ¿no? Y por otro lado también esto que hablamos del compostaje, que creo que es una práctica muy interesante. Otro detalle que comento acá en relación a esto es que, por ejemplo, en algunos municipios vi algunos pocos casos, pero que se están empezando a implementar como pilotos en los cuales la municipalidad entrega gratuitamente composteras para la gente que lo solicita. Lo había visto en la ciudad de Ushuaia primero, ahora después acá en Vicente López, y había visto como en algunos lugares donde se empiezan a implementar ese tipo de programas. Y justamente, bueno, eso es interesante que se pueda potenciar, no como una cuestión más general, pero sino para que dentro de cada casa se pueda ir adoptando ese hábito o esa práctica distinta, que está buena, y si no también es algo que se puede hacer de forma casera, de forma, o sea, hay un montón de tutoriales o información de cómo acceder a eso. Y después, bueno, obviamente eso, la separación, y lo que te termina quedando como residuo, en realidad si uno hace una buena diferenciación es bastante poco. Por ejemplo, yo desde que gradualmente acá en mi casa fuimos empezando a diferenciar entre los compostables, entre los residuos reciclables, etcétera, es como que somos 4 personas, de pasar de sacar una bolsa de basura todos los días, es como que sacás un par de bolsas por semana, o va disminuyéndose eso justamente. Sí, con respecto a esto que preguntaba Cande, el 25 de septiembre, el 25 de este mes, justamente quien va a dar la charla es alguien que va a comentar sobre el consumo responsable, que es esto, ¿no? A la hora de elegir un producto, eh, cómo ver el empaquetado y esas cuestiones. Así que ahí esa charla también va a ser bien interesante para concientizarnos también ya desde el consumo, porque como decía Jero, ¿no? Es toda una cadena. Por un lado, hay una responsabilidad de las empresas que producen una cantidad de plásticos, pero después también hay una parte de esa responsabilidad de los consumidores, que también cuando consumimos, qué tipo de productos elegimos, bueno, y obviamente después cómo descartamos eso, hacia dónde, bueno, cómo vamos destinando esos residuos y hacia dónde. Así que es toda una cadena muy compleja. Jero, tengo otra pregunta que vos lo comentaste al principio de tu presentación, esta cuestión de cómo interviene la economía también en la cuestión del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces me puse a pensar de que en general hay muchas empresas que como que le esquivan un poco a la cuestión del reciclaje o a las normas más ambientales, con la cuestión que dicen que es más costoso trabajar con esos productos o cumplir esas normas ambientales que no cumplirlas, ¿no? Entonces me preguntaba sobre tu invento, si por ejemplo para una empresa sería el mismo costo económico, porque sabemos que en costos hay otros tipos de costos más allá del económico, pero en costos económicos, si a una empresa le sería lo mismo económicamente tener esta máquina de vasos descartables con algas que comprar plásticos, que comprar vasos de plástico descartables. Sí, bueno, un punto clave justamente de cuando fui avanzando con todo el desarrollo era empezar a pensar o a analizar el tema de la factibilidad económica, justamente, de poder pensar, bueno, qué costo representa esto. A nivel de cada uno de estos vasos, la composición, digamos, alternativa a esta, el valor que termina teniendo está en el mismo rango de los valores comerciales actuales de los vasos de plástico. Entonces, bueno, justamente en ese caso se evita tener una barrera de adopción que sea un impedimento por el hecho de que sea algo mucho más costoso y que entonces dificulte que pueda amplificarse, porque también si es algo justamente que es muchísimo más caro, termina transformándose en un producto de nicho o en algo que tal vez adoptan justamente solo algunos comercios o algunas empresas o algunas personas que están muy interesadas o que tienen conciencia o que están metidas con el tema, pero no logra ese impacto realmente que se necesita, que es el de evitar esta tan amplia, tan intensiva, tan masiva generación de residuos plásticos. Entonces termina no teniendo efecto. Ese creo que es un punto clave. Y también entender que, bueno, toda esa regulación que se tiene que generar para evitar el impacto ambiental es justamente porque si no se da, obviamente que todo eso genera un costo, y que obviamente no es un costo económico, pero es un costo que repercute en la vulneración de las personas, de la salud, digamos, la afección a nivel ecosistémico. Entonces todo eso
tiene un impacto y hay que tenerlo en cuenta. Y por ahí, cuando hablamos de los residuos en general, todo lo que nosotros compramos a nivel, digamos, de cualquier producto, no solamente estamos adquiriéndolo para poder usarlo y lo que fuera, sino que también después, cuando eso termina su tiempo de vida útil, también somos nosotros los que estamos pagando la gestión de eso como un residuo. ¿Por qué? Bueno, a través de los impuestos o lo que fuera en cada caso, pero justamente nosotros terminamos siendo responsables de las dos cosas, y en cambio las empresas cuando lo producen no les condiciona, no les afecta para nada qué es lo que pasa con eso después. Entonces por ahí, bueno, al no haber un marco legislativo que apunte justamente a eso, a la responsabilidad extendida de los productores o a distintos avances que se propusieron en algún momento, una ley de envase, es decir, distintas estrategias para poder pensar cómo las empresas tienen que tener un compromiso con los residuos que se generan a partir de sus productos, y que de esa forma no sea solamente que ellos sean responsables de poder gestionarlos, sino también que ya desde cuando se diseñan, cuando se piensa un ciclo de vida, de qué es lo que se va a estar comercializando, todo eso se tenga en cuenta, y entonces en las variables que se consideran para el diseño, justamente se piense en no meterle un montón de elementos que después van a terminar contaminando, sino justamente poder ir disminuyendo todo eso, porque bueno, al tenerlo como un costo para ellos mismos, ahí por ahí genera una mayor presión o una mayor incidencia, una mayor influencia en cómo piensan sus propios productos. Y otra pregunta en relación con esto, si tenés un estimativo, si pensaste para algún año en particular, si se podría llegar a un cero de producción de plásticos de un solo uso. Bueno, a ver, puntualmente los plásticos de un solo uso, tal vez en este caso, los que yo le contaba, estaban bien orientados a estos descartables que normalmente los usamos por instante, los tiramos, y que tienen que ver con estos tipos de elementos que son la vajilla, las bolsas, los vasos, los cubiertos, los revólveres, este tipo de elementos que además lo que tienen es una característica, es que es muy, muy directo la forma de poder reemplazarlos, de poder tener alternativas que sean reutilizables, que sean biodegradables, compostables, lo que fuera, y que puedan evitar justamente estar utilizándolos. Y en muchos casos, bueno, no sé, sorbetes, revolvedores son hasta prescindibles o son directamente innecesarios. Pero bueno, eso, la idea ahora es poder generar un avance de regulación que se pueda, de hecho, bueno, ya se viene logrando en varios lugares a nivel local, digamos, en esto del último tiempo, y la idea es poder aplicarlo nacionalmente. Entonces eso, cuanto antes se pueda, ir avanzando. Y después también eso puede ser un primer paso, si se logra, que apunte en esta dirección de poder justamente trabajar en una responsabilidad extendida de los productores, en poder repensar todo lo que tenga que ver con las botellas, los envoltorios de todos los productos, el packaging, todo lo que son, por ejemplo, hasta las colillas de cigarrillo que tienen plástico. Es decir, empezar a repensar justamente de qué están hechos los productos y cómo repercute eso a nivel de residuos, y que eso pueda justamente generar un avance más complejo en términos de cómo se evita esa problemática. Pero puntualmente ahora, bueno, en estos últimos meses se fueron aprobando ordenanzas. Anteayer se aprobó una ordenanza en la ciudad de Tolwyn, en Tierra del Fuego, y allá en Tierra del Fuego son básicamente 3 ciudades, que está Ushuaia, también Río Grande, que ya el año pasado habían logrado aprobar ordenanzas municipales para regular la utilización de descartables plásticos en comercio, entonces directamente no se implementan, tiene todo reutilizable. Ahora se logró también en Tolwyn, entonces en toda la provincia tienen justamente restringido la utilización de los descartables plásticos. Y además, algo muy interesante que me parece para destacar ahí es que, mismo en este contexto justamente de pandemia y con todos los protocolos y lineamientos que se plantean para cómo reactivar o cómo retomar la actividad, que en mucho de eso se va metiendo todo lo descartable plástico por inercia o por desconocimiento, o justamente por este preconcepto de que todo lo que es descartable es más seguro. Y en realidad lo único seguro es que si nosotros no higienizamos esos productos, el riesgo de infección o de contagio sigue presente. Y por ahí, de vuelta, con todo esto descartable, nosotros lo tiramos, lo alejamos, nos desentendemos del tema, pero todos esos residuos que justamente se adoptan en teoría porque pueden evitar un contagio, van a terminar yendo a parar a las personas que gestionan eso y que lo tienen que después disponer. Entonces, bueno, pienso que de vuelta está la alternativa, está la opción, se puede, y mismo acá en Argentina, es decir, son todos casos cercanos que nos van mostrando eso. También ahora, hace unas 3-4 semanas, se logró aprobar una ordenanza en la ciudad capital de Neuquén, donde también había estado participando así por videollamada
con los concejales en el Consejo Deliberante, hablando en la Comisión de Ecología, y después se dio un proceso muy interesante también en el cual participaron comerciantes justamente para ir pensando en conjunto todas las alternativas y que ellos pudieran tener respuestas y que se pudiera aplicar de forma efectiva. Entonces, eso considero que es un proceso muy importante y que se pueda estimular desde la propia ciudadanía, de poder llevar estos avances a nivel local, que se puedan trabajar y que eso después genere que se vayan logrando mejoras y que todo esto vaya creciendo también. Buenísimo, Jero. Acá Francisco Galvis nos hace unas preguntas. Dice, hay plásticos que no son reciclables, como ciertos envases de yogur o canastitas de frutas hechas de plástico. ¿Cómo se podría gestionar para que no vayan a un relleno sanitario? ¿Es muy complejo que las grandes industrias cambien sus empaques o envases? ¿Cómo lo podríamos manejar para que sea algo viable? Francisco Galvis, si no mal recuerdo, nos habla de Guayaquil, Ecuador. Ok, bueno, eso justamente, por ejemplo, ese tipo de productos que él comentaba, tienen que ver con esto, que no son, por ejemplo, este tipo de elementos que usamos en estos entornos cotidianos o de paso, sino que son mismo parte de la presentación o de cómo se comercializan los productos directamente. Entonces, por ahí, bueno, eso tiene un mayor grado de complejidad a la hora de decir, vamos a transformar esto. Por eso, puntualmente ahora arrancamos con este tipo de avances con estos descartables o plástico de un solo uso que les mencionaba antes, pero eso justamente tiene que ver con la responsabilidad extendida de los productores, con pensar, bueno, qué materiales se utilizan, mismo, bueno, todo el proceso de la eficiencia energética, de cómo se están generando esos productos, pero que se pueda tener en cuenta. Hay muchas alternativas en esos casos y ejemplos que están funcionando justamente de poder aplicarlo de forma reutilizable o mismo las bebidas que existe hace muchísimo tiempo, las botellas retornables, y que muchas veces se utilizan no por una cuestión de evitar el descarte, sino incluso porque termina siendo más barato el hecho de que uno no está pagando un envase. Entonces, por ahí eso creo que son cuestiones que hay que reforzar, que hay que potenciar, y que hay que tener ese debate a nivel general, a nivel de la sociedad y legislativo, de que se puedan dar esos avances y que es necesario de que entendamos la situación complicada que se tiene para justamente aplicar este tipo de diferenciaciones. Perfecto. Y Bueno, no sé si ahí alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir. acoto una cosa más ahí, que por ahí, por ejemplo, algunos envoltorios, por ejemplo, o films o bolsas o este tipo de residuos que normalmente no se pueden reciclar porque justamente no está armado, no hay a dónde canalizarlo o no hay un mercado establecido justamente para tener un ingreso o una canalización bien pareja de todos esos materiales. Lo que se hace en muchos casos es, bueno, hay alternativas que lo toman como un infrarreciclaje. En muchos casos, por ejemplo, a partir de esos envoltorios lo que se hace es generar madera plástica o distintas aplicaciones que utilizan distintos de estos materiales combinados, porque el plástico en general, los materiales plásticos lo que tienen es una particularidad de que uno los piensa, bueno, el plástico, pero en realidad son un montón de materiales diferentes que tienen puntos de fusión diferentes, que tienen propiedades mecánicas distintas, y entonces no es lo mismo, no se puede reciclar cualquier plástico. Un elemento clave ahí es poder diferenciarlos bien, es saber qué es este material que estoy utilizando. Por eso por ahí han visto un símbolo, un triángulo que tiene un número a veces en algunos productos de plástico, que justamente lo que indica eso es, bueno, qué material es. Y en muchos casos, bueno, algunos de esos son reciclables, otros no, y hay otro que es una categoría que es la categoría número 7, que es la categoría de otros, donde justamente muchos plásticos nuevos no entran en esa categorización porque es una categorización de hace bastantes años, y entonces no se ha actualizado eso, y al no tenerlo identificado, no se sabe qué material es y no se puede canalizar. Entonces eso, bueno, justamente barreras logísticas que aparecen. Hola. Sí, ahí ya. Barreras logísticas que aparecen, pero que justamente nos pueden no nos pueden permitir reciclar digamos, cualquier tipo de materiales. Entonces, algo clave es, bueno, entender que a veces se puede reciclar, a veces no, a veces se puede lograr un ciclo más, es decir, un aprovechamiento más de esos materiales, pero que no tiene la misma funcionalidad que antes, es decir, transformar un envoltorio de un paquete de comida en algo que va a ser una madera, por ejemplo, para muebles exteriores, que es una valorización y que me parece muy importante que se pueda realizar, pero también entender que lo ideal sería poder resolver el problema de raíz y evitar estar generando esos residuos que por ahí
se les puede dar un aprovechamiento más, pero que terminan inevitablemente, indefectiblemente, transformándose en residuos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, bueno, yo mientras tanto les recomiendo a aquellos que quieran conocer un poco más o estar en contacto día a día con las charlas que va haciendo Jero, les recomiendo que lo sigan en su Instagram, @JeroBatista, también en su Facebook, Jero Batista, en Twitter, que es Jero Batista Soy. Sí. Muy bien. Así que ahí van a ir recibiendo o le van a llegando notificaciones de todas las charlas y de todos los avances que va teniendo Jero. A su vez también les comento por las dudas, porque lo comenté al principio, pero tal vez no estaban todos. Vamos a seguir con el seminario los viernes siguientes, siempre a las 7 de la tarde, con distintos referentes. La semana que viene vamos a hablar sobre basurales a cielo abierto, que son aquellos basurales a veces clandestinos y otras veces no, que se producen en algunas esquinas o en algunos pueblos que no tienen ningún tipo de tratamiento, sino que es un cúmulo de basura que se juntan en algún lugar. Entonces, bueno, vamos a tener un diálogo con Daniela, que se especializa en basurales a cielo abierto. Bueno, y así cada semana vamos a charlar sobre un tema distinto. Bueno, no sé si creo que nadie más tiene consultas, así que, bueno, muchas gracias, Jero, por hacerte este tiempo y compartirnos tu proyecto. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, seguimos en contacto para seguir conociendo un poco más sobre la contaminación. Y algo que quería decir que también me parece bien interesante, así como Jero comentó que comenzó con una idea, él no observó algo que es en la escuela, vio cómo una gran cantidad de plástico se descartaba y hizo así un cálculo de cómo eso impactaba en el ambiente. Yo creo que cada uno de nosotros podemos observar alguna situación y pensar en justamente un poco una alternativa sustentable, ¿no? Así que los invito a todos y a todas que pensemos en alguna cuestión de contaminación y pensar cómo se podría solucionar ese problema ambiental, porque es urgente, ¿no, Jero? Creo que los próximos 10 años son claves en cuestiones ambientales. Sí, totalmente. Pienso que, bueno, justamente el abordaje de estas problemáticas a nivel social, a nivel ambiental, van llegando en muchos casos a puntos en los cuales se van volviendo críticas. Por ahí vos decís esta ventana que se plantea de 10 años a nivel más de general del cambio climático, de cómo se van agravando muchos indicadores, porque hay procesos justamente que pasan límites y que ya no hay retorno. Por ejemplo, cuando hablamos más en lo amplio, por ejemplo, del calentamiento global, hay situaciones en las cuales si se llega, por ejemplo, les digo un caso puntual que refleja o puede ilustrar bien esta situación. En Groenlandia, justamente, que es toda una capa de hielo muy amplia, es una superficie blanca que refleja la luz del sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, cuando nosotros pensamos qué pasa con el calentamiento global, lo que sucede es que en la atmósfera hay una serie de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, todos distintos gases que están ahí y que entonces cuando viene la radiación solar después se refleja y eso se mantiene, se absorbe ahí en la atmósfera y se mantiene una cierta temperatura en nuestro planeta. Cuando nosotros empezamos a emitir esos gases, no los que estaban normalmente ahí, sino los empezamos a emitir nosotros a partir de las actividades productivas, etc., todo eso se empieza a magnificar. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a absorber más calor. Entonces, ¿eso qué lleva? Por ejemplo, al derretimiento de los hielos. Entonces, bueno, ahí le estaba contando. Ese caso en Groenlandia, lo que se está empezando a ver ahora es que se derriten esos hielos, eso después, toda esa superficie blanca que reflejaba la luz del sol, no la absorbía, queda negra. ¿Por qué? Porque queda la tierra que queda descubierta que estaba ahí abajo. Entonces, en lugar de ser toda una gran pantalla que refleja la luz del sol, pasa a absorberla. ¿Y qué pasa? Cuando lo absorbe, justamente se concentra más todo ese calor. Entonces potencia ese efecto negativo. Entonces en realidad es como bueno, un círculo vicioso, una retroalimentación positiva con un impacto muy negativo. Y así como eso hay un montón de otros ejemplos que hacen a toda esta situación tan crítica a nivel ambiental que estamos atravesando,
que realmente, bueno, si no la empezamos a frenar de raíz, si no empezamos a tomar medidas importantes y a comprometernos, no solamente a nivel gubernamental o a nivel de los jóvenes o lo que fuera, sino entre todos y de manera conjunta, va a ser complicado que todo eso pueda mantenerse o que pueda plantearse un avance sustentable, ¿no? Como charlábamos al principio de la presentación. Entonces eso, bueno, el compromiso y el aporte que cada uno puede hacer justamente desde nuestro lugar, desde lo que nosotros hacemos o buscando organizarnos para generar aportes digamos, en conjunto. Y eso por ahí, recién mandaba el link acá en los mensajes, en los comentarios, que pueden acceder ahí a la petición para sumar su apoyo, para compartirlo, y mismo también volver a contarles que la semana que viene va a estar esta presentación para concejales. No sé si alguien conoce o puede acercar o alguien de su municipio. Está bueno justamente como una instancia para presentarles esto, para insistir y que pueda seguir avanzándose a nivel regulativo también. Sí, sumando a lo que comentaste, Jero, de estas cuestiones, estos desequilibrios ambientales que están ocurriendo y que seguramente se van a profundizar en los próximos años por el daño ambiental que estamos haciendo la humanidad, me hace pensar, yo actualmente estoy estudiando ciencias ambientales y lo que vemos en esta disciplina, en las ciencias ambientales, es cómo está el ambiente, la ecología, está todo conectado como holísticamente, ¿no? Entonces, un desequilibrio en alguno de los aspectos del ambiente impacta en otro. Entonces, cada vez que se extingue una especie, cada vez que sube la temperatura por el calentamiento global, cada vez que se derrite un glaciar, esto impacta inmediatamente sobre nuestra vida, de forma directa, porque la naturaleza está conectada todo con todo, ¿no? Entonces es alarmante y, bueno, un poco me sumo a lo que decís, cada uno de nuestro espacio, de nuestro lugar, tratar de ver cómo hacemos algo, qué podemos hacer, en qué podemos sensibilizar, concientizar, accionar. Por eso me pareció tan importante una de las filminas que pasabas, esto del actuar, ¿no? Acá Ari pregunta, Jero, si crees que cambió algo con la pandemia, ambientalmente hablando. Claro, bueno, a ver, remarcar esto que vos decías de que justamente toda la biosfera o todo el sistema en nuestra Tierra está todo conectado y no solamente, bueno, a nivel de lo natural, sino justamente todas las actividades productivas y todo lo que nosotros hacemos, en general todos esos impactos a nivel general se vinculan. ¿Por qué? Hablaba yo recién de las emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente que eso está estrechamente vinculado con el consumo de descartables plásticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son materiales que se generan a partir de derivados del petróleo. Y es ese circuito bien lineal en el cual estamos consumiendo esos recursos no renovables para producir estos elementos que se usan de forma tan efímera y que después se tiran y que van a contaminar eternamente. Y en todo ese camino... Pero una consulta, un comentario en eso que una vez lo escuché en una de tus charlas y me pareció alarmante y la verdad como que me sensibilizó un montón y entendí la complejidad cuando comentaste que existe plástico en las fosas marinas más profundas hasta en la punta de la Aconcagua. O sea, Sí, el plástico está en todo el planeta, hasta en estos lugares más que uno diría, más recónditos, sí, totalmente. claro, que uno diría, ¿cómo llega residuos a la punta de la Aconcagua? Claramente los humanos llegaron hasta ahí y dejaron sus residuos. Y también cómo... Sí, y no solo eso, no solo por la presencia humana, porque por ejemplo, desde los lugares que uno podría pensar los más prístinos, los más naturales, los más vírgenes, que no tienen ningún contacto con la actividad humana, ahí se encuentra el plástico, y no es porque haya ido una persona y tiró una botella, sino porque justamente toda esta contaminación que yo les hablaba, sobre todo a nivel plástico, que no desaparece, que se va acumulando, que los materiales plásticos los empezamos a producir hace no mucho más de 100 años, es decir, literalmente los materiales plásticos empezaron a generarse más masivamente desde el 1900 hasta ahora. En los últimos 10 años, es decir, en esta última década, se produjo más plástico que en todo ese primer siglo pasado, entonces sigue creciendo exponencialmente, pero al ir fragmentándose, al ir partiéndose en partes cada vez más chicas, y sobre todo los materiales plásticos que son tan livianos que pueden dispersarse de forma tan fácil por todos lados, terminan después desde esto que decíamos, el punto más alto del mundo, en la cima del Himalaya, hasta en el punto más profundo de los océanos, que es la fosa de las Marianas. Justamente ahí en todos esos lugares se va muestrando y se encuentra microplástico.
En el caso del Everest, puntualmente, es algo que tal vez no se conoce mucho, pero bueno, por toda la actividad que hay ahí, hay incluso basurales a cielo abierto y todo, pero después había un estudio que me llamó mucho la atención que se hizo en parques nacionales del oeste de Estados Unidos, 11 regiones naturales protegidas durante el año pasado. Lo que hicieron fue un registro de la composición de la lluvia. Y entonces lo que encontraron fue que durante un año, en la cantidad, digamos, de lluvia que había habido y que se había registrado, se había encontrado el equivalente en plástico de 120 millones de botellas descartables, o sea, de botellas plásticas. ¿Por qué? Justamente por ese microplástico que está en suspensión en el aire, que también está en el agua, y justamente está cayendo. Y eso, bueno, de vuelta, lo estamos respirando. Así como se hablaba en algún momento de la lluvia ácida, justamente a partir de la contaminación del aire, bueno, ahora tenemos este fenómeno que se empieza a registrar, que es de la lluvia plástica, y es algo que realmente está por todos lados, es ubicuo, y no sabemos, o sea, porque literalmente no sabemos, los estudios estos son muy recientes, de los últimos meses, de los últimos años, que nos muestran cómo nos empieza a impactar y qué, digamos, con cuánto alcance y con qué magnitud. Entonces, lo ideal justamente es poder empezar a frenarlo lo antes posible, repensar la forma en la cual consumimos los materiales los materiales plásticos, sobre todo porque el problema no está en el material. Son materiales realmente muy versátiles, muy funcionales, muy prácticos, muy higiénicos, muy económicos, que nos han permitido facilitar nuestra vida en muchos sentidos o generar avances en el bienestar, pero al estar utilizándolos de forma tan irracional, tan irresponsable también, empieza a tener todo este impacto enorme y tan negativo. Y bueno, y eso justamente es un disparador que después repercute por todos lados, porque esto que decía, el ciclo de vida, de cómo se consume, qué materiales se utilizan, las emisiones de gases de efecto invernadero que supone para generarse, y después cuando se tira, todo eso, por ejemplo, está en contacto con la radiación solar, se va quemando, va liberando dióxido de carbono, es decir, todo eso genera impactos que están relacionados. Creo que me desvié bastante de la pregunta que era qué pasó ahora en esta situación de pandemia. Puntualmente, tal vez al principio de toda esta situación se empezaban a difundir imágenes o se hablaba de lo positivo que era todo esto en términos ambientales o ciertas variables que justamente iban mejorando, por ejemplo, de la contaminación del aire que se empezaba a ver desde la India, el Everest, o de que había justamente una disminución de las emisiones de gas de efecto invernadero, o de que aparecían animales en lugares inesperados, pero la realidad es que primero todo eso no es más que una ilusión, porque son tal vez situaciones muy puntuales, todos estos efectos son acumulativos en general de la contaminación del aire, desde las emisiones, todas esas problemáticas no es que se están resolviendo ahora, sino que cuanto mucho estarán empeorando un poco menos. Y además, encima, por ejemplo, hablábamos de la contaminación del aire, y acá en Argentina la situación en realidad más que mejorar se agravó terriblemente. Estuvimos todos estos últimos meses y sigue habiendo esa situación muy complicada de incendios por todo el país, de las islas justamente en el delta del Paraná, enfrente de Rosario, en Entre Ríos, mismo ahora, bueno, con los incendios que estaba habiendo en las sierras de Córdoba. Todo eso hizo que la calidad del aire empeorara tremendamente. En Rosario la semana pasada se tenían registros de niveles de cenizas y de humo que son de los peores que hay a nivel mundial. Y todo eso repercute enormemente en la vida de la gente, en la salud. Se mueren 7 millones de personas por año a partir de afecciones justamente ligadas a la contaminación del aire. Y eso eran niveles peligrosos no solamente para las personas que tienen afecciones respiratorias, sino para toda la sociedad. Entonces ahí uno empieza a dimensionar, bueno, esa irresponsabilidad ambiental que también es el origen de esta pandemia, ¿no? Porque justamente el contacto con esos animales silvestres, con ese comercio ilegal, ese mal manejo justamente de la fauna, o esa irresponsabilidad ambiental, sí, fue lo que disparó que hoy estemos en toda esta situación, que tiene al mundo paralizado, que está causando estragos a nivel económico y obviamente a nivel de salud, con gente que ha perdido la vida o que está muy mal. Todo esto, bueno, tiene que ver con no pensar en una forma de desarrollarnos o de justamente desenvolvernos como sociedad, como humanidad, que sea responsable, que sea inclusiva, que sea sostenible en sí, en el sentido amplio de la palabra, como lo definíamos al principio, cuando empezaba a contarles el término, ¿no? Gracias, Jero. Bueno, acá Paola Montes nos comenta que en La Plata aumentó un 25% la separación domiciliaria para la Bolsa Verde con la pandemia. Así que bueno, ahí aunque sea un aspecto positivo, se pudo ver. También es verdad que en la Ciudad de Buenos Aires disminuyó, bueno, pero como producto del cierre de muchas actividades, los primeros 2 meses de la pandemia había disminuido un 25% la producción de residuos. Pero bueno, obviamente son cuestiones... Pero inicialmente tampoco se había permitido la recolección diferenciada, ¿no? Que estaban medio inhabilitados los puntos verdes, las campanas o los lugares o la labor en sí de las cooperativas de reciclaje, que después se fue rehabilitando, pero bueno, eso creo que es clave y que
Obviamente que es una actividad que hay que protegerla y que hay que fortalecerla y que seguir brindándole herramientas, pero bueno, eso hay que potenciar justamente que siga creciendo. Y por ahí está bueno que a partir de este parate se haya generado mayor conciencia, que la gente estando en su casa empiece a ver esto, lo tome como una posibilidad y vaya incorporando el hábito, y sobre todo entendiendo eso de que es bastante gradual, ¿no? Que no es que de un día para el otro vamos a decir, bueno, está la lista, vamos a hacer todo bárbaro, todo perfecto, vamos a resolver todos los problemas, sino por el contrario, ir de a poco conociendo, y viste esto último que mencionaba yo en la presentación de la conciencia o la educación o el saber, nos da la posibilidad justamente de poder hacer cambios, de poder hacer mejoras. Pero bueno, de a poco justamente uno puede ir incorporando hábitos o puede ir generando avances que se van acumulando, que van a ir generando una inercia y a partir de eso, bueno, puede ir mejorando la situación en general. Muy bien, bueno, muchas gracias, Jero. Acá muchos te fueron agradeciendo en el chat, así que bueno, muchas gracias por este tiempo y bueno, a todos por conectarse. Y bueno, seguimos el viernes que viene a las 7 de la tarde con basurales a cielo abierto para ver esta problemática y cómo impacta en la salud de todos. Gracias a todos y a Espectacular. todas. No, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao.